Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Aniceto, pero todos por aquí me dicen el viejo o el sepulturero, como si mi oficio fuera parte de mí, como si mi vida fuera este cementerio polvoriento que tengo años cuidando. Yo no sé de grandes estudios ni cosas de esas, pero de lo que sí sé es de la muerte. He enterrado a más gente de la que puedo recordar y, en todo este tiempo, he aprendido una cosa. Los muertos no siempre se quedan donde los dejas. Desde hace un tiempo empecé a notar algo raro en un rincón olvidado del cementerio. Un pedazo de tierra que ni los familiares visitan. Nadie dice nada de esa área, pero yo he visto lo que pasa ahí. Al principio, pensé que me estaba volviendo loco. Los muertos, los cuerpos que yo mismo había puesto bajo tierra, no se quedaban en sus tumbas. Al principio, uno de ellos desapareció. Pensé que era algún profanador, algún pinche loco buscando algo. Pero luego, el mismo difunto apareció días después, caminando cerca de su tumba, como si no hubiera pasado ni un día desde que lo enterré. Y no era un sueño, no era mi imaginación. Lo vi. Tenía las mismas ropas, el mismo rostro pálido y apagado, pero sus ojos, esos ojos ya no eran humanos. En ese momento, el miedo me pegó como un balde de agua fría. No supe qué hacer. Salí corriendo, pensando que tal vez había algo en el aire o que estaba enfermo. Pero después me tranquilicé. Me senté en mi vieja silla afuera de la casucha donde guardo las palas y me tomé un mezcal para calmar los nervios. Pensé que eso sería lo último que vería, que tal vez lo había imaginado todo. Pero no. Una semana después, me tocó enterrar a una doña de aquí del pueblo. Sus hijos la trajeron llorando, como siempre pasa. La sepulté en esa misma área, donde pocos vienen a ver. 3 días después, mientras hacía mi ronda nocturna, escuché un ruido. Algo como si alguien estuviera moviendo piedras. Fui con mi linterna, y al acercarme a la tumba de la señora, me congelé. La tierra estaba removida, como si algo hubiera salido desde adentro. Ahí me cayó el 20. Esa área estaba maldita. No sé por qué, ni cómo, pero los que eran enterrados ahí no se quedaban en paz. Revivían. Y no era una resurrección divina, no. Era como si la misma muerte los trajera de vuelta, pero vacíos, con un odio que se sentía en el aire. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi a uno de esos muertos que había enterrado. Estaba caminando como si nada, pero su cuerpo estaba torcido, como si sus huesos ya no encajaran bien. En lugar de correr o rezar, algo me impulsó a acercarme. Me temblaban las manos, pero de alguna forma sabía que tenía que hacer algo. Le hablé, le dije su nombre, Don Severiano. Y como si hubiera escuchado, volteó su cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, hundidos, pero cuando me vio, sonrió. Se me heló la sangre. Ese no era Don Severiano. Al menos, no como lo conocí. Me tiré hacia un rincón, buscando algo, lo que fuera. Encontré una pala, mi fiel compañera de trabajo, y la agarré con fuerza. No sabía si un muerto podía morir otra vez, pero lo que vi no era natural. Cuando se acercó, con esa sonrisa retorcida, lo único que se me ocurrió fue lanzarme contra él. Le metí un golpe con la pala en la cabeza, y el sonido que hizo su cráneo me dio náuseas. Pero no se detuvo. Lo golpeé de nuevo, más fuerte, y el viejo cayó al suelo. La pala estaba llena de sangre y algo más, como un líquido negro que apestaba a podrido. Le di otro golpe, esta vez con todo lo que tenía hasta que dejó de moverse. Ahí me di cuenta. Pueden revivir, pero también pueden morir de nuevo. No sé qué fuerzas están detrás de esto, pero descubrí que, si los mataba otra vez y los enterraba en otro lado, en un lugar lejos de esa maldita área, no regresaban. Esa noche,
Arrastré el cuerpo de don Severiano a otra parte del cementerio. Me costó, pero lo volví a enterrar. Recé un Padre Nuestro, aunque no sé si aún me escuchan allá arriba. Al día siguiente revisé su tumba original. La tierra estaba intacta, no había vuelto. Desde entonces, mi trabajo ya no es solo enterrar a los muertos. Ahora también tengo que asegurarme de que los que reviven se queden muertos. No he contado nada a nadie. ¿Qué les digo? ¿Que los muertos están regresando y yo los ando matando de nuevo? Me encerrarían en el manicomio. Así que, cada vez que noto algo raro, una tumba removida o una figura vagando por el cementerio, agarro mi pala, respiro profundo y salgo a cazar. Hace unos días enterré a alguien que fue muy cercano a mí, y sé que no pasará mucho tiempo antes de que se levante de esa maldita tierra. Y cuando eso pase, no sé si tendré el valor para hacerlo de nuevo. El caso es que hace unos días enterré a alguien que me pesó más que todos los demás. Se llamaba Ramón, mi primo. Crecimos juntos, él como hermano, yo sin familia más que los muertos que cargo cada día. A Ramón lo conocía de toda la vida, siempre estuvimos en las buenas y las malas. Pero hace unas semanas le llegó su hora. El alcohol y las malas decisiones lo alcanzaron. Lo enterré en la maldita sección, la misma donde vi a don Severiano salir como si la muerte no le importara. No tuve opción, no había otro espacio, y el cementerio ya está saturado. El entierro fue sencillo, solo fuimos unos cuantos, ni la familia quiso venir. Estaba solo cuando puse la última palada de tierra sobre su caja. Y mientras hacía eso, no dejaba de pensar, ¿y si pasa lo mismo con él? ¿Y si Ramón también se levanta? Ese pensamiento me carcomió por días, porque sabía lo que venía, lo que tenía que hacer si llegaba a pasar. Pasaron 2 días sin novedad, pero el tercero... Ahí fue cuando todo empezó a torcerse. Era de noche, como siempre, y hacía mi ronda con la linterna. El cementerio estaba en silencio. Solo el viento y los grillos se escuchaban, pero de repente algo me llamó la atención. La tierra sobre la tumba de Ramón estaba levantada, no mucho, pero lo suficiente para que supiera lo que venía. El corazón me empezó a latir a 1000, como si me fuera a salir del pecho. No puede ser, me dije a mí mismo, aunque en el fondo ya lo sabía. Ramón estaba a punto de salir de su tumba, como lo había hecho don Severiano. Y lo peor es que ahora no estaba lidiando con un desconocido, sino con alguien que había sido mi sangre. No podía quedarme ahí mirando como un tonto. Fui a la casucha donde guardo mis herramientas y agarré la pala, la misma que usé con don Severiano. El mango ya estaba desgastado de tanto uso, pero seguía siendo lo único que tenía para defenderme. Mientras caminaba de vuelta hacia la tumba, los nervios me estaban comiendo vivo. Cada paso que daba me parecía más pesado que el anterior. Sabía que no me enfrentaba a Ramón, al menos no al Ramón que yo conocía. Lo que iba a salir de esa tumba era otra cosa. Cuando llegué a la tumba, vi cómo la tierra se movía. Primero un pequeño temblor, luego más fuerte, hasta que, de repente, una mano salió de entre la tierra. Mi primo, o lo que quedaba de él. Sus dedos huesudos y llenos de tierra arañaban el aire, buscando salir, y yo, con la pala en la mano, me quedé paralizado por un segundo, sin saber si correr o enfrentar lo que venía. Finalmente, el cuerpo de Ramón salió completo de la tierra. No era él. Su rostro estaba desfigurado, como si la muerte le hubiera quitado cualquier rastro de humanidad. Los ojos estaban vacíos, sin brillo, y su piel estaba podrida. Lo peor fue cuando habló, con esa voz que parecía más un gruñido que palabras. Aniceto, dijo, pero no era mi primo. Era algo más. No lo pensé más. Agarré la pala con fuerza y me lancé hacia él. Le di con todo en la cabeza, pero no fue suficiente. Ramón, o lo que sea que era ahora, me agarró del brazo con una fuerza que no parecía posible en alguien que había estado muerto. Sentí cómo sus dedos se clavaban en mi piel y un dolor agudo recorrió mi brazo. Me soltó de un empujón,
haciéndome caer de espaldas contra una lápida. Sentí el golpe en la columna, pero me levanté rápido, porque sabía que si no lo hacía, iba a ser yo el que terminara bajo tierra. El maldito venía hacia mí, tambaleándose, pero rápido. No parecía que la muerte lo hubiera debilitado. Al contrario, cada paso que daba parecía más fuerte. Me tiré hacia un lado, agarré la pala de nuevo y, sin pensarlo, le di un golpe en las piernas. Cayó al suelo de rodillas, pero seguía moviéndose. El miedo me llenó de adrenalina. No me quedaba otra opción. Tenía que acabar con él, como lo hice con don Severiano. Con todo el coraje que tenía, le di otro golpe en la cabeza, pero esta vez con todas mis fuerzas. Escuché el crujido de su cráneo, un sonido que nunca podré olvidar, como cuando rompes un hueso seco. Ramón dejó de moverse. Ahí, tirado en la tierra, no era más que un cadáver otra vez. Me quedé parado, respirando agitado, con la pala aún en las manos, temblando. No era solo el miedo lo que me hacía temblar, sino la tristeza de haber tenido que hacerle eso a alguien que, en vida, fue como un hermano para mí. Pero no había terminado. Sabía lo que tenía que hacer después. Tenía que enterrarlo en otro lado, lejos de ese maldito rincón que revivía a los muertos. Lo arrastré como pude hasta una zona vacía, más cerca de la entrada del cementerio, y ahí lo volví a enterrar. Me tomó horas, pero lo hice. Eché la última palada de tierra y me quedé ahí, parado, mirando la nueva tumba de mi primo. «Perdóname, Ramón», dije en voz baja como si aún pudiera escucharme, pero sabía que no. Lo que había salido de esa tumba no era mi primo. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Me fui a casa esa noche, pero no pude dormir. Me quedé pensando en lo que estaba pasando. No entendía por qué solo esa parte del cementerio traía a los muertos de vuelta. ¿Era una maldición? ¿Algo que había hecho alguien antes de que yo trabajara aquí? No lo sé. Pero algo estaba claro: si los enterraba en otro lado no regresaban. El problema es que ese rincón maldito sigue ahí, y los muertos siguen llegando. No puedo dejar de preguntarme, ¿qué pasará cuando me toque a mí? ¿Volveré también como los demás? ¿O ya no habrá nadie que me entierre en otro lado para detenerme? No lo sé, pero sé que tarde o temprano tendré que averiguarlo. Esa noche no pegué el ojo. Me la pasé sentado en la silla vieja que tengo en la cocina, con la mirada perdida en la ventana. Afuera, el viento soplaba fuerte, y los árboles hacían un ruido que, si no fuera porque ya estoy acostumbrado a trabajar entre los muertos, me hubiera asustado más de lo que ya estaba. Pero ¿quién puede dormir tranquilo después de lo que pasó con Ramón? No dejaba de pensar en todo, en lo que había tenido que hacer, en esa maldita parte del cementerio que trae a los muertos de vuelta. Y también, aunque no quería admitirlo, en lo que podría pasar si me tocara a mí estar del otro lado. ¿Quién me enterraría lejos? ¿Quién me detendría si llegara a salir de la tierra como los otros? Mientras estaba en mi cabeza con esos pensamientos, escuché algo que me heló la sangre, un ruido en la puerta. Primero fue un rasguño suave, como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando que fuera el viento, que mi mente me estuviera jugando una mala pasada por el cansancio. Pero el rasguño se hizo más fuerte, y entonces lo escuché. Esa voz, la misma que había escuchado en el cementerio, saliendo de la boca podrida de Ramón. «Aniceto, ábreme». Casi me caigo de la silla del puro susto. Me levanté rápido y agarré el machete que siempre tengo a mano, el mismo que usaba mi abuelo para limpiar la milpa. Me acerqué a la puerta despacio, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No quería abrir, pero algo me decía que si no lo hacía, lo que estuviera afuera iba a encontrar la manera de entrar. Y peor, no quería imaginarme quién o qué podía estar ahí. Puse la mano en la chapa, respiré hondo, y en un movimiento rápido abrí la puerta, machete en mano, listo para lo que fuera. Pero no había nadie, solo el viento soplando y levantando polvo en la entrada. Me quedé ahí parado,
con el machete en alto, sin entender qué carajos acababa de pasar. Sentía que alguien o algo me estaba jugando una broma macabra. Cerré la puerta de golpe y le eché el seguro, aunque sabía que si un muerto se había levantado, una simple cerradura no lo iba a detener. Regresé a la silla, pero esta vez con el machete sobre mis piernas, y me quedé mirando la puerta, esperando. No sabía qué esperar, pero ya no podía confiar en lo que mis ojos me mostraban. Lo que pasó con Ramón, con don Severiano, había abierto una puerta que no podía cerrar. Los muertos ya no eran muertos, y yo era el único que sabía lo que estaba pasando en ese cementerio. Al día siguiente, con las ojeras marcadas por la falta de sueño, regresé a mi chamba. Todo se sentía raro, como si el cementerio me estuviera esperando. Sabía que algo estaba mal desde que puse un pie ahí, pero no podía darme el lujo de ignorarlo. Mi trabajo no para, no importa lo que esté pasando. Las familias siguen viniendo a enterrar a sus muertos, y yo sigo cavando tumbas, aunque cada vez que lo hago, no puedo evitar preguntarme, ¿será otro de los que volverán? Esa tarde, justo cuando empezaba a oscurecer, llegó una familia a enterrar a una mujer mayor. La hija, una señora de unos 40, estaba llorando desconsolada, mientras el resto de la familia la consolaba. No era raro ver eso. La gente llora a sus muertos, pero algo en esa mujer me puso nervioso. Me acerqué a hablar con el viudo, un señor alto y flaco que apenas podía mantener la compostura. «Lo siento mucho, don», le dije, mientras le daba la mano. Él solo asintió sin decir mucho, pero su mirada me decía todo. El dolor de haber perdido a su esposa lo estaba destrozando por dentro. Empecé a cavar la tumba en la zona que no estaba maldita, cerca de la entrada, lejos de donde había pasado lo de Ramón y don Severiano. No iba a cometer el error de enterrarla en esa área, pero mientras estaba ahí, cavando, sentí algo raro, una sensación en el aire, como si me estuvieran observando. Levanté la vista y vi a la hija de la difunta, la que había estado llorando. Estaba de pie, junto a un árbol, mirándome con una intensidad que me hizo estremecer. Sus ojos no estaban llenos de lágrimas, como hace rato. Ahora parecían vacíos, como si el dolor se hubiera transformado en algo más, algo que no entendía. Sacudí la cabeza, pensando que solo era mi imaginación, y seguí cavando. Pero el ambiente seguía pesado, como si algo no estuviera bien. Cuando terminé, la familia hizo lo suyo, despidiéndose de la mujer, y luego se fueron, dejándome a solas con la tumba abierta. Procedí a bajar el ataúd, y mientras lo hacía, esa sensación de ser observado regresó. Pero esta vez, no era la hija la que me miraba. Era como si algo, desde abajo, desde el mismo suelo, me estuviera vigilando. Como si la tierra estuviera viva. Apuré el paso para terminar, echando las últimas paladas de tierra. No quería quedarme más tiempo del necesario, pero justo cuando puse la última capa de tierra sobre la tumba, lo escuché de nuevo, ese maldito rasguido, como el que había oído en la puerta de mi casa la noche anterior. No, no puede ser, murmuré mirando alrededor con la pala en las manos listo para lo que fuera. Pero no había nada ni nadie. El rasguido venía de abajo, de la tumba que acababa de enterrar. Por un momento pensé en correr, largarme de ahí y no volver jamás. Pero sabía que no podía hacer eso. Tenía un trabajo que hacer, aunque ese trabajo ya no era solo cavar tumbas. También era asegurarme de que los muertos se quedaran donde pertenecían. Con el corazón en la garganta, me arrodillé junto a la tumba y acerqué la oreja al suelo. El sonido era claro. Algo se movía debajo. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Sabía lo que venía. Lo había visto antes, con Ramón, con don Severiano. Sabía que esa tumba no iba a quedarse quieta por mucho tiempo. Me levanté de un brinco y corrí a la casucha por el machete. No podía esperar a que ese algo saliera. Tenía que detenerlo antes. Mientras regresaba corriendo hacia la tumba, escuché un golpe sordo,
como si algo hubiera chocado contra la tapa del ataúd. Era más fuerte que antes. Me quedé parado junto a la tumba, con el machete en alto, esperando. Y entonces, la tierra empezó a moverse. Apreté el machete con fuerza. Sabía lo que venía, pero no estaba listo para enfrentarlo. La última vez que Ramón salió de su tumba, la cosa no terminó bien. Casi me había ganado. Y ahora, con la tierra moviéndose bajo mis pies, sentía que todo esto iba a ser mucho peor. De repente, el suelo se partió, como si algo muy fuerte estuviera empujando desde adentro. La tierra voló por todos lados, y ahí, en medio de la noche, lo vi. La tapa del ataúd se abrió de golpe, y la mano huesuda de la difunta se asomó, sucia, temblorosa, como si aún no se acostumbrara a estar en este mundo otra vez. «No puede ser», murmuré, pero en el fondo ya sabía que no era una pesadilla. Era real. Esa mujer estaba regresando como lo habían hecho los otros. La mano de la difunta se agarró del borde del ataúd y luego vi su cabeza. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, como si no estuviera realmente viva, sino simplemente en movimiento por alguna fuerza que no entendía. Su piel, aunque en buen estado, empezaba a mostrar señales de descomposición y un olor a podrido invadió el aire. No tenía tiempo para pensar mucho. Sabía que, si la dejaba salir por completo, iba a ser más difícil controlarla. A pesar del miedo que me recorrió el cuerpo, me acerqué con el machete en alto. Apreté los dientes, tratando de recordar que esta ya no era una persona. Era otra cosa, algo que no debía estar caminando en la tierra de los vivos. «Lo siento, señora», murmuré, más para mí mismo que para ella. En cuanto tuve oportunidad, levanté el machete y lo dejé caer con fuerza sobre su cabeza. El golpe resonó en el cementerio. Sentí como el filo atravesaba carne y hueso, y el cuerpo de la mujer dejó de moverse, como si hubiera apagado un interruptor. Pero por experiencia, sabía que eso no era suficiente. Tenía que asegurarme. Jalé el cadáver de la mujer fuera del ataúd, arrastrándola con dificultad, y la llevé a un rincón del cementerio donde nadie podría encontrarla fácilmente. El plan era enterrarla lejos, en un terreno que no estuviera maldito, uno donde los muertos se quedaran muertos. El problema era que, con cada resucitado que aparecía, mi trabajo se hacía más complicado, y la sensación de que estaba jugando con fuego se hacía más fuerte. Justo cuando terminé de arrastrar el cuerpo a un terreno apartado, escuché algo que me dejó helado. Un ruido, como un crujido, pero esta vez no venía de la tumba, venía de los alrededores, entre las lápidas. Me giré rápidamente y mis ojos se toparon con algo que no esperaba. Al fondo del cementerio vi una figura. Era un hombre, pero no cualquiera. Tenía la piel colgando, como si se estuviera descomponiendo, y en su cara se notaban heridas que no se habían cerrado del todo. El hombre, o lo que quedaba de él, caminaba hacia mí, pero de una forma extraña, como si cada paso le costara trabajo, como si no recordara cómo usar su propio cuerpo. Era don Severiano. Sentí como el aire me faltaba. Don Severiano había sido uno de los primeros en salir de su tumba, y yo había sido el que lo regresó al suelo, pensando que eso lo mantendría allí. Lo había enterrado lejos, pero no lo suficientemente lejos, al parecer. Me quedé inmóvil por un segundo, pero no podía darme el lujo de perder tiempo. Sabía que lo que tenía que hacer no iba a ser bonito, pero era necesario. Corrí hacia la casucha buscando algo que pudiera usar para enfrentar a don Severiano. Mi machete no iba a ser suficiente esta vez. Encontré una pala y volví corriendo al cementerio. Para cuando llegué, don Severiano estaba más cerca, a unos metros de donde estaba la tumba de la señora. Su piel se había puesto más gris, y en su mirada había algo que no podía describir bien. No era humano, pero tampoco era como los otros. Parecía tener más conciencia de lo que estaba haciendo, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Con la pala en mano, avancé hacia él.
Don Severiano gruñó, o al menos eso pareció. Su boca se movió, pero lo que salió no fueron palabras, solo un sonido gutural que me puso los pelos de punta. «Perdóneme, don Severiano, pero esto ya no es vida para nadie», dije sin esperar que entendiera. Levanté la pala y con todas mis fuerzas la bajé directo a su cabeza. El golpe fue tan fuerte que escuché el crujido de sus huesos al romperse. Sin embargo, él no cayó al primer golpe. Se tambaleó como si intentara mantenerse en pie, pero no lo dejé. Volví a golpear, esta vez con más fuerza, hasta que su cuerpo se desplomó. Me quedé ahí, respirando con dificultad, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sabía que lo que acababa de pasar no era normal, ni siquiera para lo que ya había vivido. Los muertos estaban volviendo más rápido, más agresivos. Algo había cambiado, y no sabía qué era. Agarré a don Severiano del brazo y lo arrastré hasta donde estaba la señora. Los enterraría juntos, lejos, donde nadie los encontrara, pero mientras cavaba, no dejaba de pensar en lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo más podría controlar esto? ¿Y qué pasaría cuando no pudiera detenerlos? Esa era la verdadera pregunta que me quitaba el sueño, y la que me hacía temer lo peor. Al terminar de enterrar a don Severiano y a la señora, me quedé un buen rato en silencio, respirando pesado, tratando de entender lo que acababa de pasar. No era la primera vez que me enfrentaba a un muerto viviente, pero algo en mi interior me decía que esta vez había algo más, algo que no podía dejar de darle vueltas en la cabeza. La forma en que don Severiano caminaba, como si todavía tuviera algo de control sobre sí mismo, no me lo podía sacar de la mente. Ya casi amanecía, y yo seguía sentado junto a la tumba recién cavada. Me dolía todo el cuerpo y estaba cubierto de tierra y sangre. Las manos me temblaban, y por más que intentaba convencerme de que todo estaba bajo control, algo en mí sabía que no era cierto. La tierra maldita del cementerio estaba haciendo que los muertos volvieran cada vez más rápido, cada vez más fuertes, y lo peor de todo, sentía que esta pesadilla apenas comenzaba. Esa misma tarde, cuando me disponía a irme a casa, escuché un ruido extraño. Venía de la misma dirección que la casucha del cementerio. Por un momento, pensé que podría ser algún animal callejero, pero el ruido era inconfundible. Era el arrastre de pies sobre la grava, ese sonido que solo conocía demasiado bien. Los muertos estaban levantándose de nuevo. Con el corazón en la garganta, tomé la pala que había dejado apoyada en la pared y corrí hacia el origen del sonido. Llegué a la casucha, pero lo que vi me dejó congelado. Frente a mí, no solo estaba un muerto levantándose, eran 3. Uno de ellos era don Severiano. No había pasado ni un día desde que lo había vuelto a enterrar, y ahí estaba, con la misma expresión vacía y aterradora en su rostro. Junto a él, la señora que acababa de enterrar, y un tercer muerto que no reconocí, pero que caminaba con la misma torpeza que los demás. «¡No puede ser!», grité con la garganta seca. No sabía qué hacer. El miedo me apretaba el pecho como una garra, pero no podía darme el lujo de quedarme quieto. Sabía que si no hacía algo pronto, esos 3 cadáveres caminarían fuera del cementerio, y quién sabe qué desastre causarían en el pueblo. Me armé de valor, aunque las piernas me temblaban, y me abalancé sobre ellos con la pala. El primer golpe lo lancé directo a la cabeza del desconocido, pero, aunque logré tirarlo al suelo, no fue suficiente. Los otros 2 seguían avanzando hacia mí, y entre más se acercaban, más sentía que todo se me venía encima. Sabía que si no los detenía ahí, no habría marcha atrás. Logré esquivar a la señora por un pelo, y con todas mis fuerzas, le asesté un golpe en la espalda con la pala. Escuché cómo los huesos crujían, pero ella seguía moviéndose, como si no sintiera el dolor. Fue entonces cuando me di cuenta de que no bastaba con matarlos otra vez. Tenía que destruirlos por completo, o nunca se quedarían en la tierra. Con el corazón latiéndome a 1000, me giré hacia don Severiano. Él ya estaba demasiado cerca, lo podía ver.
sus ojos apagados, esa mirada que parecía gritar en silencio, como si todavía quedara algo de él atrapado en ese cuerpo putrefacto. Levanté la pala una vez más y, antes de que me alcanzara, se la hundí en el pecho. El golpe lo hizo tambalearse hacia atrás, pero no fue suficiente para tirarlo. En ese momento, sentí que la desesperación me invadía. No podía con 3 al mismo tiempo. 1 tal vez, pero 3 muertos empeñados en volver a caminar entre los vivos. Eso era demasiado. De pronto, me vino una idea. Recordé las veces que había visto cómo el fuego lo purificaba todo. El cementerio estaba lleno de hojas secas, ramas y flores marchitas, todo lo que la gente dejaba atrás. Si lograba quemarlos, tal vez sería la única forma de deshacerme de ellos de una vez por todas. Corrí hacia la casucha y busqué entre mis cosas. Encontré una lata de gasolina que había usado antes para limpiar algunas herramientas y un encendedor. Temblando, regresé al lugar donde estaban los muertos y los rocié con el combustible. 1 a 1, cayeron al suelo, luchando por levantarse, pero ya era tarde. Con el corazón en la mano, encendí el fuego y lo lancé sobre ellos. Las llamas se alzaron rápidamente, y el olor a carne quemada invadió el aire. Me tapé la nariz con la camisa, tratando de no vomitar, pero no podía apartar la vista. Los cuerpos se retorcían en el suelo, las llamas consumiéndolos lentamente. Sabía que esto no era normal, que algo en ese cementerio estaba muy mal, pero también sabía que, al menos por ahora, había logrado detenerlos. Cuando todo terminó, las cenizas se amontonaron en el suelo y el fuego se extinguió por completo. Me quedé de pie, observando el lugar donde habían caído los muertos, sintiendo que, aunque había ganado esta batalla, la guerra estaba lejos de haber terminado. Caminé hacia la salida del cementerio, con la pala aún en la mano, y me prometí una cosa. Iba a encontrar la forma de romper la maldición de ese lugar, costara lo que costara. Porque si no lo hacía, si no encontraba una manera de acabar con esto de raíz, no iba a haber cementerio lo suficientemente grande para contener a todos los muertos que iban a levantarse. Y cuando eso sucediera, el infierno no solo estaría en el cementerio, estaría en las calles del pueblo.